Y bueno, hoy 17 de octubre se celebra el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Quiero aprovechar el día de hoy para felicitar a dos personas muy queridas para mí. Una es mi pequeña, que cumplió años el día lunes, y la otra es una prima también muy querida, Nora Elena Sosa. Te mando un abrazo. Y bueno, pues es un gusto que pasen estas cosas y estos días tan gratos para, bueno, abrazarnos todo el tiempo por el amor que nos tenemos, pero siempre es fantástico llegar a una etapa más, ¿verdad? Bueno, el día de hoy, como vieron el anuncio, tenemos nuevamente por aquí al doctor Ferdinand Recio. Vamos a continuar tratando el tema sobre cuidados paliativos. Hoy el tema se llamó Cuidados paliativos, evolución y avance, debido a que, bueno, tocamos de alguna manera cómo va manejándose, sobre todo en lo que es en la Ciudad de México, el tema de cuidados paliativos, puesto que el doctor es el responsable del programa de cuidados paliativos de la CEDESA y servicios de salud aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, este programa pues es más ambicioso, es un programa que debe estar manejado, tocado y regulado o está regulado en todo el país. Entonces, bueno, pues vamos a abundar hoy un poquito más debido a que tiene una gran relevancia, y parte de lo que yo platicaba hace un rato con el doctor es la parte preventiva. Entonces vamos a ir tocando poco a poco estos temas. Y bueno, doctor, que en este mes también se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, doctor. Muchas gracias, Ros. El Día de los Cuidados Paliativos fue el sábado 13 porque por la Organización Mundial de la Salud ella nos maneja que debe ser el segundo sábado del mes de octubre. Claro que los festejos se dan desde el mes de mayo hasta finales del mes de noviembre, porque no podemos conjuntar a todos los expertos siempre en el mismo día, ya que, tal como vos lo decías, es un tema muy importante y que ha tenido ahorita la oportunidad la Organización Mundial de la Salud de difundirlo a nivel mundial y a regirnos a todos nosotros en nuestro país por la ley de voluntad anticipada en el 2008, creada por el doctor Manuel Mondragón y Calp cuando estuvo como secretario de Salud en la Ciudad de México, y que desde ahí se tocaba voluntad anticipada, cuidados paliativos. En ese entonces se decía que teníamos que firmar la ley de voluntad anticipada ante un notario. Con los cambios que se hicieron en el 2012, se creó el formato para que las personas en un país como el nuestro, en donde cada vez hay gente con mayor pobreza, al llegar al hospital y cuando se le notificaba su tipo de tratamiento que iba a tener y cuál era la situación real en la que estaba llegando al hospital, le podíamos presentar el formato de voluntad anticipada, el cual era gratuito, lo firmaba el médico, 2 testigos, un responsable para el cumplimiento, con el fin de evitar la agresión terapéutica. Bueno, vamos un poquito más despacio, ya me ganó en ese tema. Vayamos en el punto de retroalimentar para aquellos que no nos hayan escuchado en el programa anterior. ¿Quiénes proveen estos cuidados paliativos? Los cuidados paliativos actualmente se proveen por un equipo multidisciplinario de salud, que es un médico general tratante, una enfermera, un trabajador social, una psicóloga, un tanatólogo, una nutrióloga. ¿Dónde se brindan estos cuidados? Los cuidados se pueden brindar tanto en unidades de salud como en domicilio, que eso es lo más importante del avance que se tiene a la fecha. ¿Cómo podemos saber quién o quiénes son beneficiarios de estos cuidados paliativos? Beneficiarios es toda persona que cuando su médico tratante manifiesta que ya no hay respuesta al tratamiento para volverlo a regresar a una salud estable y productiva, ese paciente inmediatamente ingresa al tratamiento de continuidad paliativa, aunque en el aspecto preventivo nosotros decimos que los cuidados paliativos se inician desde que empiezo con el diagnóstico. En el momento en que ese paciente, ya sea en un centro de salud o en un consultorio del centro de salud, el médico tratante le dice, usted viene ya
con una enfermedad con tales características, vamos a empezar a manejar su dolor, porque es paliar el dolor, por eso se llaman paliativos, y cuando ya no hay respuesta a ese tratamiento, pasamos al siguiente periodo, que es cómo voy a manejar a ese paciente que ya tiene un periodo corto de vida, pero que tengo que ver el aspecto biológico, el aspecto social, el aspecto psicológico y el aspecto espiritual. Sí, multidisciplinario, como lo mencionábamos en el programa anterior. Lo que me refería es el lugar. Si yo soy beneficiaria de un servicio de salud, como los del sector salud, llámese IMSS, ISSSTE, el otro, ¿cómo se llama? El Seguro Popular, que cualquiera de ellos, tengo derecho a estos cuidados paliativos. O si yo no soy beneficiario de alguno de estos programas, soy particular, no tengo una afiliación, puedo afiliarme a alguno de ellos para poder tener beneficio de estos servicios. Principalmente el beneficio lo tiene en la Ciudad de México por el sistema de gratuidad que tiene la Ciudad de México. Cualquier persona que viva en la Ciudad de México tiene derecho al sistema de salud que prevalece en la Ciudad de México. Llámese Seguro, ISSSTE, Salubridad, DIF, Sedena, Semar, Pemex. Pero, ¿qué sucede? Aquí mismo, a través del Seguro Popular, también se brinda a todas esas gentes que fueron afiliadas al Seguro Popular estos servicios, porque el Seguro Popular creó dentro de sus programas la atención especial en cuidados paliativos. Perfecto, esa era parte de la idea, o sea, saber a dónde podemos acercarnos cuando tenemos pues un diagnóstico y no tenemos una afiliación a alguna institución de este tipo. Existe dentro de la guía que se mencionó también en el programa anterior de cuidados paliativos un catálogo descriptivo de cuáles son las enfermedades que atiende este programa, o puede ser cualquier enfermedad que tenga las características que hace un momento nos mencionó. Al principio se pensó que exclusivamente eran pacientes oncológicos y con el tiempo se fue demostrando que teníamos pacientes con problemas renales, cardiópatas, circulatorios, respiratorios, o sea, un sinnúmero de gamas que implica para aquellos pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas en los adultos. Pero también empezamos a analizar que teníamos niños con malformaciones congénitas y que también necesitaban ese tipo de tratamiento, tanto preventivo como de seguimiento de caso. Y ahí ya hablaríamos de una prolongación del tiempo que se especificaba en un principio, ¿no? Porque hablaban anteriormente, cuando decía usted de los pacientes oncológicos, de un periodo de vida corta aproximado de 6 meses. Bueno, eso fue lo que se manifestó en la norma oficial mexicana cuando sale en el 2014. En el 2014, el día 14 de diciembre del 2014, se publica la norma oficial mexicana para la atención en cuidados paliativos y uno de sus rubros era para pacientes que tengan un periodo de vida máximo de 6 meses. Con el tiempo, y por eso han venido los cambios, se demuestra que tenemos pacientes que su periodo de vida corto es superior a los 6 meses y no por eso tengo que dejar de no atenderlo, sino al contrario, es cuando más tengo que atender a ese paciente con ese humanismo característico del equipo multidisciplinario de salud, que es esa es la labor de los cuidados paliativos. Dar una atención, no nada más porque seas derechohabiente, eres un ser humano y como tal, cualquiera de nosotros vamos a necesitar que no me atiendas nada más el dolor. Hay que recordar que estoy perdiendo mi estatus social. O sea, muchas de las cosas que yo hacía ya no las puedo hacer. Ya estoy supeditado a otros. Estoy perdiendo esa situación de querer seguir viviendo. Y esa es la idea de orientar al paciente a esta unidad de cuidados paliativos para que reciba toda esta atención multidisciplinaria. Doctor. Pero nada más al paciente, es paciente y familia. Y medio ambiente. O cuidador.
primario. Ok. Hablando de cuidador primario, nos referimos al familiar más cercano que se hace cargo de el paciente, del enfermo. En algunas situaciones. Ajá. Tenemos el problema de que aquí en nuestro país se considera que siempre es la mujer la que tiene que ser la cuidador primario. Pero cada vez, ahora que tenemos las minifamilias y que nos encontramos con que los padres son de 80, 70 años, pero los hijos se fueron a vivir a otro lado, se tiene que buscar un cuidador primario, que no es un familiar. Muchas de las veces son amigos, a la familia, son amigos que contratado, están muy ligados, o puede ser alguien contratado para darle la atención indispensable para que esa persona pueda alimentarse, pueda estar en forma higiénica, no evitar que tenga escaras por compresión, para que pueda sentir que es un ser humano el cual está realmente tratado como tal. O sea, esa capacitación, bueno, llamaríamos como una capacitación a la persona que se hace cargo del enfermo, ya sea familiar o sea un tercero, se le da esta capacitación y también se le da a esa persona, aún siendo independiente de la familia, esa atención emocional, psicológica. A todos. Qué bueno que toca ese punto. Hay que recordar que no porque los familiares dijeron, mira, ella es la hija más pequeña, está trabajando, pero tiene un trabajo más o menos, se queda a cuidar al papá. Esa muchacha va a perder el trabajo. Pero esa muchacha tenemos que orientarla cómo va a manejar desde el punto de vista de enfermería, cómo lo va a manejar desde el punto de alimentación, cómo lo va a manejar desde el punto de vista psicológico por las depresiones y que sepa detectarlas para poder pedir ayuda, y cómo lo va a manejar desde el punto de vista espiritual, no religioso, que se confunde la espiritualidad con la religiosidad, sí, sino, como decíamos la vez pasada, así es. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo y que necesito externarlo o pedir perdón o dar perdón a aquello que no hice en X tiempo de mi vida? Bueno, digamos que ahorita ya tocamos los temas dándole un enfoque muy rápido de lo que hablamos en el programa pasado, que fue el 29 de agosto. Por quien guste retomar el programa, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir retomando los puntos. Doctor, hablamos en este programa sobre la cuestión de evolución y avances. Comentábamos que usted y yo hace un momento de que tuvieron un preforo sobre cuidados paliativos. Digamos que cuáles son los retos de este programa, porque también en el programa anterior hablábamos de algunas limitantes o deficiencias limitantes, retos. Que tendrían que plantearse y cuestiones que habría que solventar, como los medicamentos controlados, la cantidad de recetas para este manejo. O sea, ¿qué cosas pueden... ¿Qué cosas se han evolucionado o qué cosas han podido rescatarse a través de estos foros? Porque me imagino que son precisamente para ver en cada una de esas áreas cuáles son las problemáticas que van presentando. Cada año se han ido creando foros por todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. La importancia que tuvo este foro que acabamos de celebrar el lunes, se llevó a cabo el preforo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos por parte de la Secretaría de Salud Federal, que fue la que coordinó la participación de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de CEMAR, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, del Consejo de Salubridad General, del DIF Nacional, de Pemex, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Facultad de Medicina, de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Cirugía. Ahora tuvimos la oportunidad que llegó personal de la Embajada Británica y del Instituto para la Mejora de la Salud, y teniendo como sede el Palacio de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se encuentra allá en la zona de Santo Domingo. Pero lo más importante que podemos destacar de este preforo es que se unió al cuarto Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en Salud. ¿Qué implica esto? Parte de la pregunta que usted hacía. ¿Cuáles son los avances que tenemos cada año? Cada año tenemos la oportunidad de que van existiendo los medicamentos.
se van creando nuevos tratamientos, se van detectando nuevas enfermedades. Así es. Todo esto está aunado a que, por eso, el equipo multidisciplinario de salud se mantiene en una educación continua. Ahorita, en la mayor parte de los estados, por apoyo del Consejo de Salubridad General y las Secretarías de Salud de los estados, estamos asistiendo los capacitadores del programa, validados por el Consejo de Salubridad General. ¿Para qué? Para que no se quede en una zona, sino para que esto se distribuya en toda la República. Sí, bueno, ahorita que toca el tema de la República, por ahí leía que, bueno, el gobierno entrante a nivel federal es una de las propuestas que hace, poder abarcar a todo el país, impulsar este programa de cuidados paliativos, y bueno, que se ha visto muy frenado, ¿no? En el sentido de que al ser 32 estados, tenemos aproximadamente 13, 14 estados que están con estos programas, y hablábamos de que la ley general, ¿en qué año fue incluida esta parte? En 2009. En el 2009, en la Ley General de Salud, se crea dentro del articulado de la Ley General de Salud los incisos especiales en los cuidados paliativos, agregándolo en el título octavo, bis. Y esto nos da a puntualizar el evitar el sufrimiento de enfermos terminales, aceptar los límites entre el tratamiento curativo y paliativo, y el controlar el dolor y atender los aspectos psicosociales y espirituales. Pero lo más importante es que desde ese momento una institución que era la que nos regía para el control de los medicamentos, que son los medicamentos derivados de los opioides o controladores del dolor, que era la COFEPRIS, inicia sus actividades para, junto con la Secretaría de Salud, junto con el Consejo de Salubridad General, dice, tenemos, y la Dirección General de Calidad y Educación, tenemos que avanzar. Y la mejor manera de avanzar es crear un recetario electrónico que ahora se consigue a través de Internet, para que ningún paciente sufra de dolor y que fácilmente en más de 8.500 farmacias que hay en el país se pueda conseguir el medicamento. De hecho, vi que realizó un convenio la COFEPRIS también en el sentido de garantizar el abastecimiento también del medicamento, ¿no? Esto sucede porque en el año 2015, el Instituto Nacional de Cancerología manifiesta, señores, ya no tengo medicamento para controlar el dolor de los pacientes con cáncer. Y tiene que entrar la COFEPRIS a hablar con los laboratorios, pero no nada más con el laboratorio, sino con el distribuidor de los medicamentos que llega a la farmacia. Que eso fue una labor titánica creada por la COFEPRIS y los institutos nacionales de salud para consolidar bien la distribución a nivel nacional. Ok, bueno, eso hablaremos de abastecimiento, que sería producción, la cantidad de recetas que sería para poder solventar las necesidades de los pacientes, y bueno, presupuesto, doctor. He ahí un pequeño problema. Yo creo que un gran y grave problema. Yo digo pequeño porque el mexicano, si algo tiene, es creativo. Uh-huh. Todas las instituciones de salud tienen un presupuesto asignado para la compra de medicamentos controlados, fracción 1. Okay. Donde tenemos un pequeño problema es que la asignación para esos medicamentos en el segundo y en el primer nivel es muy pequeña, que es lo que precisamente se está proponiendo ahora ante las nuevas autoridades, de acrecentar ese presupuesto. ¿Para qué? ¿Por qué voy a mantener a un paciente en el hospital si lo puedo manejar en su domicilio y en donde él se siente más satisfecho por la relación que tiene con su familia? Ok, doctor, nos mencionaba hace un momento, voy a omitirme los saludos en este momento porque hay mucha información que falta por abundar. Doctor, comentábamos del primero, segundo, tercer nivel y sobre la escasez de medicamentos, si no mal recuerdo, antes del corte.
¿Nos podría ahondar en quién es el primer nivel, quién es el segundo, quién es el tercero y cómo funciona de una manera muy rápida? El primer nivel lo tenemos en todos los centros de salud de la Ciudad de México, en todas las clínicas de seguridad social, llámese ISSSTE, Seguro Social, SEDENA, CEMAR, Pemex, y ahí atendemos al paciente que nos llega por primera vez. Muchas de las veces ahí es a donde empezamos la detección preventiva del paciente. ¿Sería lo que le llamábamos medicina familiar? Medicina familiar, como les llaman en algunas de las instituciones. Ahora tenemos la ventaja que ya muchos de los médicos en su consultorio privado detectan al paciente y que saben perfectamente bien que cuenta con el apoyo de las unidades de las instituciones de salud para mandarlo al segundo nivel. ¿A qué nos referimos cuando hablamos en el segundo nivel? Son nuestros hospitales generales. Cuando te dicen te voy a transferir. Cuando te voy a referir, no a transferir, te voy a referir a un hospital de segundo nivel para que tengamos un diagnóstico claro, concreto y preciso de cuál es tu padecimiento y cuál es el tratamiento adecuado para que podamos hacer los cuidados paliativos. Eso es un punto clave. Y tenemos también el modelo de salud de que si en el segundo nivel necesitamos hacer estudios más especializados, a ese paciente es referido al tercer nivel, que son todos nuestros institutos nacionales de salud que existen en la Ciudad de México, pero que ahora, a través de la Seguridad Social, tenemos los hospitales de alta referencia, tanto en los estados, en las capitales de los estados que existen del Seguro Social, del ISSSTE o de Pemex, de SEDENA o de CEMAR, que son unidades de tercer nivel o que les llamamos hospitales de alta especialidad. Es por eso hablamos de los 3 niveles de atención para el manejo en especial de cuidados paliativos. Digamos que el primero es como de prevención. Detección y prevención. El segundo es de investigación, por así decirlo. Que es la evaluación general del organismo, cómo está funcionando, si es correcto. Y el tercero ya sería para una atención específica de la problemática o enfermedad que tenga el paciente. Para determinar cuál es realmente lo avanzado de ese padecimiento, por lo cual se dan las instrucciones para cómo se pueda manejar en el primer nivel, llámese en sistema ambulatorio dentro de los centros de salud o en domicilio, porque en los nuevos lineamientos del Consejo de Salubridad General nos manifiestan de que la mayor parte de la población no desea morir dentro de un hospital. Él desea estar rodeado de su familia, por lo cual ahora se maneja ese tratamiento específico para que esa persona reciba toda la atención ahorita que menciona esta domicilio. Parte. Esto, la ley general implica los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos implican esa atención referente al paciente y al medio ambiente del paciente para una estabilidad mejor. Esa parte del médico en tu casa está obligada también dentro de la ley general. Sí. O sea, en cualquier estado, debe de tener o debería de contar con esto de médico en su casa. No, a ver, en la Ciudad de México se crea el programa de médico en tu casa. Y también se creó el de médico en tu chamba o médico en tu trabajo. Pero después, por las negociaciones que se hicieron de intercambio, se logró que 13 estados pudieran tener ese programa. ¿Qué tanto lograron avanzar? Eso sí no sabría decirle cómo quedó en cada estado. Pero por Ley General de Salud y por el Consejo de Salubridad General, que es nuestro órgano máximo, ese sí nos dice, no importa cuál sea el estado, ni qué instituciones tenga ese estado, tu obligación es dar una atención integral a ese paciente, ya sea en el primero, en el segundo, en el tercer nivel, que tengas dentro del propio estado. Sí, a eso me refiero. A ver, el médico en tu casa, aquí en la Ciudad de México, fue un plus a esta ley. A la población. Y a la atención de la población. Es un plus.
no está obligado dentro de la ley general. No, es que en la ley general no le llamamos médico en tu casa. En la ley general le llamamos atención primaria a la salud. Pero no en domicilio. También en domicilio por el acuerdo del Consejo de Salubridad, y más ahorita que el día 14 del mes de agosto salió la segunda versión de la guía. Y en esa hace énfasis en donde qué vamos a manejar, cómo vamos a manejar el censo de esos pacientes, cómo es la nueva hoja de referencia y contrarreferencia de esos pacientes, ya sea para que pase a domicilio, ya sea para que suba al segundo o al tercer nivel, y en donde en esa hoja se manifiesta cuáles son las indicaciones del médico, de la enfermera, de la psicóloga y de la nutrióloga, que son a las que le teme más la gente manejar en domicilio. Y con otra característica especial, por primera vez, ahora tenemos indicadores de evaluación sobre el manejo de ese paciente en cualquiera de las áreas. Oiga, doctor, bueno, así como lo platica, formatitis, no. evaluaciones, pareciera, y digo porque al ver un tanto el reglamento, en el cual me decía usted que ha cambiado un poco la modalidad, sobre todo en la cuestión de la voluntad anticipada, pareciera muy dramática la parte de decir, pues estoy ya mal y grave y además tengo que hacer un procedimiento con un juez o notario, con un notario, y hacer un proceso todavía normativo para que me permitan descansar de la manera que yo crea conveniente. Ahí me dice usted que también ha habido una evolución. ¿Cuál es la evolución en este sentido? Lo que sucede es que todo tiene que estar reglamentado. Y los reglamentos implican cultura. Crear cultura en salud no es fácil. ¿Cuál fue la situación del 2008? Que una gente que se sintiera en ese momento sana fuera con un notario y firmara su voluntad anticipada para que cuando llegara a estar enfermo, él ya había tomado la decisión qué quería que se le hiciera o qué quería que no se le hiciera, y tenía un representante que podía ser un familiar o otra persona para decir en el hospital, hasta aquí pueden llegar ustedes, no quiere el paciente más actividad. En el 2012, como se vio que la posibilidad económica de la mayor parte de la población no era tan fácil de ir y pagar ante un notario, o no habíamos creado todavía la cultura suficiente para esa toma de decisiones, porque en México nos reímos de la muerte, pero nunca se habla de sobremesa sobre la muerte, o qué es lo que yo quiero cuando estoy plenamente sano, cómo quiero que me traten, ¿no?, en la etapa en la que yo ya no pueda salir adelante. Y esto nos demostró el por qué teníamos que crear el formato gratuito en el hospital. Sí. Y no es que se creen formatos, es facilidades para la toma de decisiones de un paciente. Digamos que ahora ya se simplificó, ya no lo tengo que hacer ante un notario. Si llego al llegar al hospital, pero al llegar al hospital sin tener un diagnóstico de una enfermedad grave. No, por eso. El formato que se llena es un formato en donde explica el médico tratante, que va a ver ese paciente. Señor, usted está llegando en estas condiciones al hospital, tiene estas posibilidades de tratamiento para mantener su salud, pero también, dependiendo de cómo responda su organismo al tratamiento, podríamos no recuperarle su salud, por lo cual le facilitamos el que usted tome la decisión que usted considera pertinente, porque todavía está consciente. Ese es el protocolo. Para poder hacerlo. Ok, ese es el protocolo, y estamos hablando nuevamente de los procedimientos que ha considerado y evolucionado aquí en la Ciudad de México. No. Eso también va dentro de la Secretaría ahora de Salud. Ya dentro de la guía de cuidados paliativos del Consejo de Salubridad General, en ya donde tenemos como obligatorio a nivel nacional el que tenemos que informar al paciente qué le voy a hacer, porque antes con que firmara a la entrada que estaba de acuerdo en que se le hicieran todos los procedimientos,
ya no se le preguntaba al paciente. Esto es a partir de agosto. No, esto es a partir del 14, ¿no?, del 26 de diciembre de 2014, cuando se crea el primer acuerdo de manejo de cuidados paliativos. Ay, perdón mi insistencia y mi ignorancia, pero tuve un percance familiar y ahorita me botaron algunas dudas al respecto, ¿no? Precisamente por la firma que hace uno al ingresar al paciente. Y sí me gustaría que quedara como que muy claro esto, porque antes hacíamos la autorización que implicaba darle la atención, los primeros, resucitar al paciente. Toda la atención a un paciente. Y esta parte, cuando tú ingresas al paciente y no es informado el paciente porque ya entra en un estado, pues digamos, inestable, inconsciencia, ¿se le informa al familiar? Se le debe de informar al familiar, ahora por ley. Desde el 14. Desde el 14 y desde el 2009 lo que sucede es que volvemos a lo mismo. A la gente no le gusta, es que fíjese que por leer ahí los procedimientos que ahora se han actualizado, uh-huh, y que por eso ahora el dar los cursos, ¿no?, el venir y acercarnos a la familia al domicilio, es venir y decirle, mire, usted tiene todos estos derechos, claro, es usted importante, tiene todas estas facilidades. Lo que necesitamos es que aprenda a cómo ejercerlas. Así es, y fíjese que ahorita que toca ese punto, bueno, alguna de la información con la que estuve retroalimentándome decían, algunas autoridades decían, es que el paciente no demanda la atención de los cuidados paliativos. Habemos muchos ignorantes de este tema, afortunadamente estamos difundiéndolo para que muchos podamos acercarnos, compartirlo con alguien más y se entere qué tipo de medidas puede recurrir a solicitar cuando un familiar tenga este tipo de circunstancias. Hay otra forma de atención al paciente que no es nada más darle la pastilla, sino también esa atención psicológica porque entramos en un shock familiar general, ¿no? Y eso es muy importante. Doctor, vamos a avanzar un poco más en el sentido de cuando ya el paciente tiene una etapa pues muy cercana a la terminal y es la cuestión de la sedación. Entiendo que hay varios tipos de sedación. ¿Nos podría ampliar un poquito de eso? Sí, bueno, en los propios cuidados paliativos, nosotros hablamos que hay una sedación paliativa en donde a ese enfermo de cuidados paliativos que ya su tratamiento para las crisis de dolor, su dosificación y combinación de medicamentos nos empieza a demostrar que no hay respuesta, que él nos dice, sigo sintiendo dolor y lo que no quiero es morir con dolor. Okay. Entonces, lo que hacemos, se hace una valoración, pero se le explica al paciente que va a entrar a una sedación paliativa o lo que en algunos casos se llama ortotanasia, que significa no acelerar la muerte del paciente, sino sedarlo para que controle sus dolores y sigue escuchando, que ese es un factor muy especial para el paciente. Okay. El paciente escucha todo lo que hay a su alrededor y principalmente ahí es una reeducación que se le da a la familia y a cualquier gente que esté cerca de él como cuidador primario de cómo deben actuar para que esa persona aprenda a despedirse sin siquiera hablar. Okay. Recordemos que si yo escucho y aunque tengo la sedación, hay muchas formas de comunicarme. Un apretón de manos, como se acostumbra. Entonces, cuando hay pacientes, me ha tocado ver pacientes de cuestión oncológica que pareciera que están como dormidos, están despiertos, pues, si nos escuchan, si nos entienden, si están percibiendo las emociones también y ellos generando también. Entonces, no es el hecho de decir, no te oye, muchas veces decimos, no te oye, no entiende, ya está muy mal, ¿no? En ese sentido tendríamos que tener como mayor tacto de las cosas que pasan alrededor del paciente porque es al revés, siente y percibe todo lo que pasa a su alrededor. Es que recordemos que tanto en Inglaterra como en Rusia se ha avanzado mucho en ese aspecto, porque ellos han demostrado que ese paciente siempre escucha. Ese paciente a través de la situación del intercambio, de la sedación,
hay diferentes grados. Uno que es una ligera profunda, una que es reversible, otra que es irreversible y otra que nos da el fármaco, que tiene un efecto primario en donde ya no siento dolor, pero aparentemente estoy como obnubilado, como que no tengo la vista fija, pero yo estoy oyendo. Y ahí es en donde ese apretón de mano al que usted hacía mención, para él es un valor. Por eso decimos que muchas de las veces tenemos que aprender a cómo actuar con un paciente que puede tener cualquier tipo de enfermedad crónico-degenerativa, pero que va a tener su tratamiento personal. Okay. No hay situaciones este tratamiento personal va a depender obviamente de la evolución de la enfermedad y la sintomatología que tenga cada paciente. Claro. Hola, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy contenta de verte otra vez. Oye, y si lo que hemos platicado te deja satisfecha o todavía tienes muchas dudas? Ay, yo todavía tengo muchas dudas. Es un tema muy, ¿cómo dijiste? Complejo. Porque, Sí. ¿sabes? Creo que como que no estamos preparados para muchas cosas. Nos falta aprender más. Claro, pero por eso tenemos un área que nosotros le llamamos medicina a distancia, que funciona los 365 días del año, y si tú te comunicas al teléfono 51 32 0909, que es medicina a distancia, funciona todos los días del año, las 24 horas, y cuando tienes dudas, ellos te orientan. Sí, es el teléfono que nos compartiste el otro día, ¿verdad? Claro. Ah, ese es el de la Ciudad de México para la atención psicológica, médica y cuando requieran al médico en tu casa también. Sí, y además, porque ya ahora, por el acuerdo del Consejo de Salubridad General, se van a crear en todos los estados de nuestra República Mexicana un teléfono que va a servir de contacto para la atención vía telefónica. Es decir, no nada más va a ser para la Ciudad de México, va a ser para todo el país. Sí, acuérdense que por eso se creó el 911, para cuando tenemos dudas en salud, inmediatamente tú marcas el 911 y nuestros distinguidos compañeros que están atentos siempre y que son muy cordiales, te van a resolver las dudas que tú presentas. Oye, pero fíjate que eso está bien interesante y está muy bien, porque así no nada más la Ciudad de México va a tener esa atención. Todos vamos a poder llamar de cualquier lugar del país. Así es. El mejor ejemplo lo tenemos con el programa de IMSS Coplamar, que a ese programa que se creó desde 1973, ahora tenemos la oportunidad de que se están manejando los cuidados paliativos para esas zonas totalmente marginales en donde no hay un centro de salud cercano o un hospital cercano, pero llega a ese grupo médico a atender a esas zonas distantes. Y a través de ese programa tenemos ahora la ventaja de que IMSS Prospera, como se le llama ahora, tenemos un excelente médico que es el doctor Alejandro Quirós Hernández, que es el líder a nivel nacional y que cuenta con el apoyo del doctor Antonio Herrera Gómez para donde por X circunstancias no hubiera una persona con seguro popular, que hay que hacerlo muy claro, pero sí recibe a través del IMSS Prospera la atención médica integral. Oye, ¿esas son clínicas fijas? No, hay clínica fija, pero también hay atención domiciliaria, con una característica muy especial. El medicamento es gratuito. Oye, está muy bien. Eso está muy padre, poder abarcar a más personas para cuidarlas. Es que tenemos que recordar que en este país, y es parte de lo que ahora las nuevas autoridades se van a tener que enfrentar a él, es cómo mantener a la población sana para que sea productiva y podamos seguir progresando.
Ese es un punto clave. Un país que está sano es un país que progresa. Oye, ¿y con esta nueva autoridad que va a entrar, va a seguir funcionando igual? Tenemos entendido que los nuevos funcionarios que llegan al sector salud, todos están muy comprometidos en mantener la salud de la población y la educación, para crear una verdadera cultura preventiva en los servicios. Y por eso se ha hablado tanto que la atención se va a dar al primer nivel de atención, se va a ampliar. Oye, eso te iba a preguntar, porque acuérdate que yo soy prevenita y hablamos de prevención. Y eso de prevenir antes de paliar o cuidar es mejor, ¿no crees? Siempre será mejor mantener una buena salud si sabemos cumplir con las instrucciones de que, así como nos preocupamos porque nuestro carro cada 6 meses tenemos que llevarlo a la verificación, lo que estamos buscando es que cuando menos una vez al año toda persona se cheque, se dé cuenta en qué condiciones se encuentra su salud para seguir siendo productivo, para seguir aprendiendo. Pero no nada más cuando estornudo, ¿verdad? No, acuérdate que se han hecho las técnicas precisamente para evitar de nuevo la influenza y que por eso tuvimos la semana de vacunación, en la cual en este mes aplicamos la vacuna de la influenza. Oye, qué complicado es esto del sector salud, ¿verdad? Tienen tantos protocolos y tantas cosas que atender que sí es importante que nos informemos para poder mejorarnos y mejorar la forma del sistema. Bueno, la mejor demostración que podemos tener es este programa. Este programa tiene esa virtud, el poder comunicar a la población cada miércoles aquellas cosas fabulosas, nuevas que se van creando y que quisiéramos comprometer a este programa, que ahora cuando llegan las nuevas autoridades las inviten para que se den cuenta que el dar continuidad a un programa de salud es un beneficio para todas las personas. ¡Claro! Oye, eso está muy bien, tú los traes, ¿eh? Oye, porque fíjate que muchas veces cambian los programas, las personas que están a cargo de los programas, pero los programas a veces también cambian y es importante, como este programa, que continúen trabajando más y más y más y nos enteremos de muchas cosas que nos ayudan a la sociedad. La sociedad somos todos y tenemos que aprender que los retos nuevos a los que nos vamos a enfrentar en el próximo sexenio vamos a ver mayor número de adultos a los cuales yo les llamo los que tienen juventud acumulada. No nada más como otras gentes les mencionan, que les llaman senectos. Yo digo que la experiencia y la combinación del adulto mayor con gente joven como tú nos va a permitir lograr muchas cosas y ser más felices, al igual que si logramos que los diputados asignen un presupuesto adecuado para el sistema de salud, que es indispensable si queremos seguir progresando. Oye, ahorita que hablaste de los diputados, algo ahí que hay una polémica, me parece, sobre la frase de muerte digna, pero sabes que vas a tener que ser muy breve, ya casi nos vamos. Es muy sencillo. La Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 6, nos dice: vida digna, muerte digna. Tienen toda la razón, pero la muerte digna es equivalente a la atención de los cuidados paliativos para no morir con dolor. ¿Por qué la gente le teme a la muerte? Por el dolor. Cuando no tengo dolor, soy feliz hasta para retirarme. Oye, lo dijiste muy bonito. Ojalá y todos lo entendamos así. Ya nos tenemos que ir, doctor. Y este tema siempre es muy padre, tiene mucha información. Gracias por estar aquí, Rose. Sí, Prevenita, pues siempre el doctor nos deja con mucha más información que tener que estudiar, ¿verdad? Pues sí, estamos aquí, pues seguimos todavía con temas muy álgidos, puntos y palabras y frases, doctor, que nos dejan todavía con muchas inquietudes.
Ojalá y podamos seguir abundando en el tema, ojalá y las nuevas autoridades se involucren en este tema de manera comprometida y hagan crecer el programa y sobre todo, ojalá y se oriente más hacia la parte preventiva. ¿Sí? Muchas gracias, doctor Recio, por habernos acompañado nuevamente.